¿Qué tal, mis estimados hermanos y amigos? Dios los bendiga nuevamente. Jesucristo, luz y vida por el mundo. Otra vez con una palabra específica para un momento específico y para unas personas específicas. Hoy, este es su servidor, el pastor Argemiro Calderón, les saluda y les invita para meditar la palabra de Dios, y vamos a hacer un vistazo a la historia. Un vistazo a la historia, porque la historia es extensa, entonces solamente alcanzamos a dar un vistazo. Y para ello voy a comenzar precisamente con dos textos que nos hablan de historia, y veremos entonces qué es historia. La Sagrada Escritura, la bendita y gloriosa palabra del Señor, nos habla y nos deja las bases, y también acudimos entonces a la historia secular, la historia del mundo. ¿Ve? Dice así en Deuteronomio capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaam. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. En Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén y amén. Como acabamos de escuchar, esto es historia. Entonces, realmente la palabra de Dios nos fundamenta y nos enfoca en este tema, y por eso le estaba diciendo, vamos a ver un vistazo a la historia, y pasamos y leemos otros versículos en el Nuevo Testamento, que dice así. San Lucas capítulo 1, Evangelio de San Lucas 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad
de las cosas en las cuales ha sido instruido. Amigos, estos dos pasajes nos enseñan claramente el fundamento histórico de nuestra fe, la fe hebreo-cristiana, precisamente en Deuteronomio 1, San Lucas 1. Un pasaje nos habla del traslado, el camino de Israel 40 años por el desierto para tomar posesión de la tierra prometida. Y Moisés les habla y se mencionan diversidad, en 8 versículos, diversidad de sitios, acontecimientos, personajes, fechas exactas que da allí hasta con el día, lugares para que quedara plasmado, y luego las cosas, los mandatos que Dios entregó al pueblo de Israel. Y entonces se enfoca en Israel para que veamos, tengamos en cuenta esto, y luego para extenderlas hacia el mundo entero. En San Lucas, que Lucas escribe entonces para prácticamente para los griegos, para los romanos, para una cultura amplia y diferente del Imperio Romano helenista. Entonces se dirige a un personaje que no da más detalles, pero le llama excelentísimo Teófilo. Y se dirige, dice, poner en orden la historia. Y de eso es que quiero entonces que miremos algunos aspectos de la historia que entre nosotros han sido ciertísimas y que con mucha investigación, dice el doctor Lucas, ha hecho para ponerlas en orden y para que sea y conozca la verdad. Amigos y hermanos, para que conozcamos la verdad en la cual hemos sido instruidos y se está instruyendo en este momento. Entonces, en primer lugar, veamos qué es historia. Y resumo en pocas palabras diciendo lo siguiente. La historia es la narración, es contar los acontecimientos, como dice en Deuteronomio 1, y aconteció. Entonces, los acontecimientos que la humanidad, las personas, los pueblos, grupos, en lugares específicos, allí nombra entonces desde el monte Horeb hasta el Arabá, el Jordán, Esbón, Og, rey de Basán, la tierra de los cananeos, hasta el río Éufrates. Entonces nombra los sitios, eso habla del espacio y el tiempo. Entonces da el año, el mes, 40 años que estuvieron en el desierto, y luego en el mes segundo, ¿ve?, de ese tiempo. El tiempo, el espacio, las personas, los sitios geográficos, los acontecimientos. Por tanto, la historia es la narración de esos acontecimientos que la humanidad, incluyendo personajes que han liderado los hechos y esos acontecimientos de los pueblos, de las personas y de las naciones, en el devenir del tiempo. En ese devenir del tiempo. Nosotros estamos ubicados en el tiempo en este mismo momento del siglo XXI después de Jesucristo. Y estamos ubicados en América del Sur, Colombia, y en este momento estoy precisamente hablando desde Florencia, Colombia. Amigos, esto es narrar la historia. Y entonces trasladamos todo esto, que la historia entonces es eso que se ha narrado en todos los tiempos. La historia secular se ha escrito de todos los pueblos antiguos y hasta nuestro tiempo.
la historia de los imperios, la historia de Egipto, las historias antiguas, la historia de Babilonia, de los asirios, de Nínive, de grandes ciudades de aquel tiempo, los griegos, el imperio macedónico, el imperio de Alejandro Magno, eso es historia, el imperio romano con los césares gobernando, y luego sigue el imperio bizantino, y etcétera, etcétera, hasta llegar al tiempo del Renacimiento, la historia en el tiempo de la modernidad, y la historia llega hasta nuestros días, y aquí en Colombia, entonces América, un poco más de 500 años de estar haciendo historia, sin contar la prehistoria, o sea, nuestros aborígenes. 500 años de los europeos, ¿no? Estimados, de esa manera entonces la iglesia del Señor, el pueblo de Dios antiguo, Israel, por miles de años ha estado haciendo historia. Y hace 2000 años se está haciendo historia la iglesia cristiana. Por lo tanto, nos damos cuenta que Dios es el creador de todas estas cosas, el creador del universo, el creador del mundo y el Señor de la historia. Por eso Él ha venido revelándose a través de las sagradas escrituras que tenemos nosotros en la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. Y aquí tengo varios ejemplares, entre ellos tengo esta aquí a la mano, la palabra del Señor. Y las que tenemos en el celular. Pero aquí está la palabra de Dios, donde es la narración, pero esta es totalmente diferente a cualquier otra historia, porque esta es una historia revelada e inspirada por Dios para enseñarnos estas cosas, inspirada por el Espíritu Santo. Amigos, la historia, por lo tanto, se da entonces en esa historia secular. La historia del pueblo de Israel, fundamentada sobre todo de Abraham para acá, y por eso allí en el mismo pasaje dice, de vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Luego, a partir del siglo I, la historia secular, pero la historia de la iglesia. La iglesia, por ejemplo, se estudia en etapas o épocas, tiempos. La iglesia apostólica, la iglesia del Imperio Romano o perseguida, la iglesia de la patrística, los padres de la iglesia, de los padres apostólicos de la iglesia del medioevo o de la Edad Media, la iglesia del Renacimiento, la iglesia de la Reforma, la iglesia de la expansión misionera, siglos XVII y XVIII, la iglesia llegando al mundo entero, siglos XIX y XX, y lo que va corrido del siglo XXI. En esa historia hemos sido instruidos, dice allí el pasaje de nuestra lectura en Lucas capítulo 1, en lo que ha sido instruido para conocer esa verdad de esa instrucción que Dios nos ha dejado en su santa palabra. Hemos sido instruidos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Este es su servidor. Tuvimos que instruirnos yendo a un seminario teológico, yendo a una universidad, haciendo otros cursos especiales después de la universidad y todo esto, preparándonos y conociendo nuestras raíces milenarias. ¿Por qué hablo de estas cosas? ¿Y por qué hacer énfasis en ello? Porque se nos ha acusado a la iglesia cristiana evangélica, inclusive, particularmente, de que somos unos pueblos sin raíces y sin historia. Pero yo estoy estableciendo hoy
que miles de años llevamos haciendo historia hebreo-cristiana. Esa historia ha querido ser opacada, ha querido ser eclipsada, desconocida, apartada y no mencionada por la historia y los sistemas seculares desde aquel tiempo de Egipto, cuando esclavizaron por 430 al pueblo de Israel. Luego, después 70 años estuvo esclavo en Babilonia. Después vino entonces esa dispersión y siguió hasta llegar al siglo I. Pero es tan importante estudiar nuestras raíces y nuestra historia, que cuando Dios, el Señor de la historia, interviene en la historia humana, precisamente en el cumplimiento de los tiempos, Gálatas 4:4, dice que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer, para obrar, traer el Evangelio de nuestra salvación. Total que de esta historia también es la historia de la salvación de los que creemos principalmente y de todo aquel que se acerca a Jesucristo. Cristo viene y hace su acontecimiento, su nacimiento. Y no ha habido otro nacimiento que esté narrado más bello y precioso, acompañado de coros celestiales, de ángeles del cielo, alabanzas celestiales bajo el cielo, en un tiempo tan especial allí en Belén de Judea. Luego, sabios del lejano oriente por allá vienen a visitar y dicen: ¿qué venimos a hacer? Venimos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Amigos, eso está narrado, esa historia, en San Mateo capítulo 2. En San Lucas capítulos 1 y 2. La historia del nacimiento de Jesucristo. Dios interviene, Jesucristo, Señor de la historia y de la historia de la salvación, interviene allí, y por eso se cuenta para el mundo antes de Cristo, es decir, antes del nacimiento y después de Cristo. Hasta el nacimiento de Jesucristo los años se contaban disminuyendo, es decir, hasta terminar en 1. Luego de ahí para acá se cuenta desde 1 y estamos ya en 2022 años y se dice DC, después de Jesucristo, después de Cristo. Y toda persona ateo, escéptico, musulmano, lo que sea, leen la historia antes de Cristo y después de Cristo. Cristo parte la historia en 2. Amigos, hay que conocer esa historia. Entonces, por eso llamamos, y estoy hablando de un vistazo, porque tantos acontecimientos donde intervienen gobernantes, personajes como los que acabamos de leer allí. Y en el capítulo 3 de San Lucas se nos habla de otros personajes, porque se habla de los gobernadores, se habla del César, se habla de los emperadores, se habla de los procuradores romanos, se habla de todos estos personajes que actúan allí del Imperio Romano en la tierra de Judea en el siglo I. Y es así, estimados, que la iglesia del Señor, después de ahí para acá, que Jesús instituye su iglesia con esos acontecimientos, cuando Él dice en San Mateo 18 o 16:18, yo edificaré mi iglesia y los poderes o las puertas de la muerte no la dominarán. Entonces Jesús está edificando su iglesia en la historia y dice, la edificaré. Luego, después de la ascensión, pasan 10 días y viene el Espíritu Santo sobre la iglesia en Jerusalén. Y se llama Pentecostés. Y de ahí para acá la iglesia del Señor continúa en las etapas que ya mencioné. Desde esa iglesia que Jesús fundó, la iglesia apostólica, y hasta nuestros días. Amigos y hermanos,
Hay algunos resúmenes en la Biblia que se llaman libros históricos, del libro de Josué al libro de Esther. Entonces ahí encontramos varios libros históricos como Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Todos son libros históricos, historia sagrada, ¿ve? Incluyendo la prehistoria, que es Génesis, sobre todo del 1 al 11, que nos habla desde el principio de la creación hasta la formación del pueblo de Israel en el capítulo 12 del Génesis. Y de esa manera entonces viene la expansión del reino de Dios. Cuando Jesús viene, llama a sus discípulos, luego los designa apóstoles para que lleven su mensaje por el mundo entero, y dice: ustedes me serán testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Eso es historia, amigos. Jesús es Señor de la historia. Así continúan las denominaciones tanto en las iglesias católico-romana, la iglesia ortodoxa oriental, las iglesias protestantes y evangélicas en el mundo que estamos llevando esta palabra. Y hay denominaciones. Algunos dirán, pero es que no se sabe cuál es la iglesia. No, en la iglesia verdadera somos los que seguimos a Jesucristo en esa historia de la salvación, y seguimos su palabra, que es la historia sagrada, la historia verdadera, inspirada por Dios, como está escrito en 2 de Timoteo 3:16, en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Entonces, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, toda la Escritura, no una parte, toda la Escritura. Entonces, amigos, es contar, narrar esa historia para la salvación de todo aquel que crea en Jesucristo, Señor de la historia, que interviene en la historia en el siglo I, vive, viene, predica el Evangelio, es crucificado, es sepultado y al tercer día resucita glorioso, y a la vista de sus testigos apóstoles, a la vista de todos ellos, asciende otra vez al cielo. Luego otros mensajeros celestiales se le presentan a los apóstoles y dicen: varones hermanos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esa historia está en Hechos 1, y el versículo 11 dice: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo volverá por segunda vez, como lo habéis visto ir al cielo. O sea que se narra la historia antigua, se narra lo que aconteció allí, y luego se profetiza un glorioso acontecimiento que estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Es así, queridos hermanos, que la historia transcurre. Y en Colombia el Evangelio, sobre todo el Evangelio, llega en tiempos de la conquista, pero sobre todo en tiempos ya más posteriores de la República, con los británicos, los ingleses, los norteamericanos, y sobre todo la Sociedad Bíblica Británica se acerca a Colombia, a Bogotá, pero sobre todo luego directamente se acerca a la isla de San Andrés, y las iglesias bautistas se ubican allí, que en un tiempo toda la isla era bautista y hablaban el inglés. Luego después, hablando de la denominación en la que nosotros perseveramos desde hace unos 85 años atrás por mis abuelos, entonces allí conocemos esa historia, esta misión, esta parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, extendida por el mundo, Alianza Cristiana y Misionera, viene entonces desde 1923 en Colombia, entrando por el sur, por Ipiales, pasando del Ecuador a Ipiales, y luego sigue hasta llegar a Bogotá,
y se instala después de regreso los misioneros en Armenia, donde está la sede. Luego otros misioneros se instalan en Gigante Huila, de Gigante Huila pasan a Florencia, Caquetá, de Florencia a Puerto Leguízamo, Antiguo Caquetá, hoy Putumayo, a Riecito, Puerto Rico, Caquetá, y ahí estamos haciendo historia. Y hemos venido haciendo historia, amigos, y seguimos haciendo historia, con la historia más bella y preciosa del mundo. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Biblia? Dice claramente, en Apocalipsis 9, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Cuando Jesucristo vino por primera vez en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio de nuestro Señor. En San Mateo, capítulo 2, que mencionaba hace un rato, los reyes o los sabios de Oriente vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido y dice, hemos visto su estrella que anunció su venida y su nacimiento. En el capítulo 2 y en el capítulo 4, 17, Jesús comienza su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amigos, la historia se narra a través de los gobernantes, a través de los que gobiernan las naciones, emperadores, presidentes, gobernadores, procuradores, como se llamen, dirigentes políticos del mundo entero. Todos esos reinos, todos esos gobiernos, al final está profetizado, por eso estamos esperando el cumplimiento de todas cosas y todas las cosas históricas que convergen, los acontecimientos, los sucesos. Hoy, la primera noticia que escuché hacia las 4 de la mañana, dicen, asesinan al ex primer ministro de Japón. Entonces, hoy asesinan a este hombre importante y es noticia hoy en todo el mundo. Eso es un acontecimiento histórico. Tristemente asesinan a un hombre que estaba haciendo campaña para el primer ministro del Japón. Amigos, y acontecimientos como esos, todos nuestros presidentes aquí en Colombia, desde que es República, desde Santander para acá y Bolívar, entonces tenemos los presidentes en nuestro país. Queridos hermanos, queridos amigos, les dejo estos datos y quiero concluir diciendo, nosotros tenemos una historia milenaria, raíces hebreo-cristianas, están escritas en las Sagradas Escrituras, tenemos entonces los acontecimientos que contar para ser salvo, porque la historia de la salvación, sigamos haciendo historia. Crea usted en la historia como está escrito en San Lucas capítulo 1, los acontecimientos que entre nosotros han sido ciertísimos, en los que hemos sido instruidos para que conozcamos la verdad en la cual hemos creído y la cual se nos ha enseñado. ¿Cree usted realmente en Jesucristo, Señor de la historia? Si usted no ha creído, debe creer en este momento. Deténgase. Y espero que vamos a hacer una oración a nuestro Señor, dándole gracias por todos los acontecimientos históricos y seguir narrando nuestra historia y nuestro contenido del Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Padre Dios, te bendigo, te alabo y te adoro en este momento y te doy gracias por su palabra. Gracias por el Evangelio histórico, por la palabra histórica, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento más grande de la historia, que la partió en dos, antes de Cristo y después de Jesucristo. Te pido, Señor, por todo aquel que escucha esta palabra y esta historia sagrada y que crea en la historia de la salvación para que pueda tener la vida eterna. Te pido, Señor, por los países, todos convergen al final de los tiempos, cuando todos los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Dios y Jesucristo, y nosotros vamos con Él. Alabado sea su santo nombre para siempre. Pido, Señor, por nuestro país, por Colombia, y ruego, Señor, por cada gobernante y cada personaje, Señor, allí. Pido, Señor, por la salvación de cada uno de los que oyen
y escuchan esta palabra. Ruego, Señor, que esta palabra llegue a muchos corazones, para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro Salvador y Señor de la historia. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Les pido algo muy especial. Haga correr este video con todos sus contactos y a todas las personas que usted pueda hacerlo llegar, para que también conozcan la verdadera historia de la salvación en Jesucristo, único Señor y único Salvador de la historia y de la humanidad. Para su gloria, honra y alabanza, nos veremos en un próximo video. Dios me los siga bendiciendo. Amén y amén. Los quiero mucho.